Cuando se hablaba de Jungkook, no era simplemente mencionar a un ídolo del K-pop. Se trataba de invocar a una de las figuras más influyentes de la música mundial, un nombre capaz de mover millones de corazones y generar tendencias virales en cuestión de segundos. Cada paso, cada mirada y cada palabra suya tenían un peso descomunal. Sin embargo, en medio de tanta luz, siempre aparecían las sombras. Y esas sombras se manifestaban en forma de rumores, de historias prohibidas que parecían emerger de la nada, pero que pronto se expandían por todo Internet como fuego en un bosque seco. En 2025, después de haber cumplido con su servicio militar y reencontrarse con el escenario, Jungkook volvió a ser el epicentro de la atención mundial. Pero esta vez, no era solo por su música. El murmullo que se levantaba alrededor de su nombre no hablaba de discos vendidos ni de récords batidos, sino de supuestas conexiones ocultas con algunas de las artistas más poderosas de la industria. Y lo más intrigante era que no se trataba de un solo nombre, sino de varios. Los foros, las redes sociales y los medios de entretenimiento comenzaron a llenarse de teorías que unían a Jungkook con Rosé de Blackpink, con IU, con Lisa e incluso con Karina de aespa. Lo llamaban los rumores prohibidos, un término fuerte, cargado de misterio, que parecía envolver todo en un aura casi cinematográfica. Los fans estaban divididos. Algunos defendían con uñas y dientes que todo era producto de la imaginación colectiva y de la obsesión del público con la vida privada de Jungkook. Otros, en cambio, analizaban cada foto, cada mirada y cada gesto como si fueran detectives. Cada coincidencia, cada interacción, era tomada como prueba de una historia más grande, una narrativa secreta que el mundo no debía conocer. Rosé fue uno de los primeros nombres en aparecer en la lista. La simple posibilidad de un vínculo con Jungkook encendió las redes. Ambos eran gigantes globales, íconos de su generación, y solo imaginar que había algo más que amistad entre ellos era suficiente para desatar teorías infinitas. Se recordaban momentos antiguos, entrevistas cruzadas, coincidencias en eventos y hasta silencios que, para algunos, decían más que 1000 palabras. Luego estaba IU, la nación Sweetheart de Corea, una artista respetada no solo por su talento, sino también por su imagen intachable. El solo hecho de pensar que Jungkook podría estar relacionado con ella en un contexto de rumores prohibidos parecía casi un sacrilegio para ciertos sectores. Y sin embargo, la historia se repetía. Cualquier gesto, cualquier cruce de caminos, se convertía en gasolina para alimentar la hoguera de la especulación. Lisa, por su parte, representaba un capítulo aparte. Su estatus internacional era tan poderoso como el de Jungkook, y la idea de que dos de los artistas más populares del planeta pudieran compartir una conexión oculta era un cóctel explosivo. En foros internacionales, se hablaba de supuestas coincidencias en viajes, de eventos secretos en Los Ángeles y de momentos que nunca fueron confirmados, pero que los fans juraban haber visto con sus propios ojos. Y entonces llegó Karina, la líder de aespa. Su inclusión en esta trama fue quizás la más inesperada. aespa, como grupo de la nueva generación, ya tenía suficiente presión sobre sus hombros, pero el simple hecho de que el nombre de Karina apareciera junto al de Jungkook colocó a la idol en el centro de un huracán mediático. Los detectives del Internet recopilaban fotos, videos y cualquier interacción que pudiera conectar a ambos artistas, generando una bola de nieve imposible de detener. Lo curioso de todo esto era que, en ningún momento, Jungkook se pronunció directamente al respecto. Su silencio alimentaba aún más las sospechas. Para algunos, su decisión de no aclarar nada era una forma de proteger su privacidad. Para otros, era una confirmación velada de que algo más había detrás de las cortinas. La palabra prohibido no era elegida al azar. Se utilizaba porque estos rumores chocaban directamente con la imagen que la industria del K-pop construyó durante décadas. Un ídolo no debía exponerse a tales escándalos. Su vida amorosa debía mantenerse en secreto absoluto. Pero con Jungkook, las reglas parecían estar cambiando. Él ya no era solo un cantante, era un fenómeno global, y la presión por controlar su narrativa se escapaba de las manos incluso de las agencias más poderosas. Los fans internacionales comenzaron a dividirse en bandos. Algunos se dedicaban a defender a capa y espada la inocencia de Jungkook, asegurando que nunca pondría en riesgo su carrera con algo así. Otros, sin embargo, se emocionaban con la posibilidad de que detrás del escenario existiera una vida secreta, llena de pasiones y conexiones inesperadas. Esa dualidad era lo que mantenía el tema vivo día tras día. Los medios de entretenimiento en Corea intentaban caminar sobre una delgada línea. Hablar demasiado de estos rumores podía ser considerado una falta de respeto, pero ignorarlos completamente era imposible, porque la ola de especulaciones era demasiado grande. Se publicaban artículos que no confirmaban ni negaban nada, pero que utilizaban titulares ambiguos como «La conexión inesperada de Jungkook» o «Lo que nadie se atreve a decir sobre el Golden Magnae». Mientras tanto, las redes sociales explotaban con memes, teorías y debates interminables.
Algunos fans armaban líneas de tiempo con eventos compartidos, otros analizaban fotos con lupa, señalando detalles casi invisibles. En Twitter, hashtags como #rumores prohibidos o Jungkook secreto llegaron a las tendencias mundiales más de una vez. La situación se convirtió en un fenómeno cultural. Ya no era solo una cuestión de si los rumores eran ciertos o no, sino de lo que representaban. Para muchos, eran un símbolo de la humanidad de Jungkook, la prueba de que detrás de la perfección había un joven que vivía, sentía y quizás incluso amaba en silencio. Para otros, era un recordatorio de lo injusta que podía ser la fama, invadiendo cada rincón de la vida privada de un artista. Lo cierto es que, con cada día que pasaba, el misterio crecía. Y aunque probablemente nunca se sabrá la verdad completa, los rumores prohibidos alrededor de Jungkook dejaron una huella imborrable en la cultura del K-pop, porque, al final del día, lo prohibido siempre atrae más. Y cuando se trata de alguien como Jungkook, el interés se multiplica hasta el infinito. Su figura seguía en el centro de todo, iluminada por los reflectores, pero rodeada por esas pequeñas esferas de especulación que llevaban nombres tan grandes como Rosé, IU, Lisa y Karina, una especie de constelación prohibida que giraba a su alrededor, alimentando la imaginación de millones y recordando que, a veces, los mitos pueden ser tan poderosos como la realidad. En medio de todas estas olas de rumores, lo que más llamaba la atención no era únicamente el contenido de cada especulación, sino el efecto colectivo que producía alrededor de Jungkook. Era como si cada nuevo comentario encendiera una chispa que se propagaba por redes sociales a la velocidad de la luz, multiplicándose en miles de hilos de Twitter, en videos de TikTok que alcanzaban millones de visualizaciones en cuestión de horas, en foros de fanáticos donde se analizaba hasta el más mínimo gesto, y en programas de entretenimiento que encontraban en su nombre la clave para mantener la atención del público. Sin embargo, detrás de todo ese espectáculo mediático, quedaba una pregunta que nadie parecía poder responder con certeza. ¿Qué era verdad y qué era simple construcción de la imaginación colectiva? Jungkook, con su silencio estratégico, parecía comprender que, a veces, decir poco genera más impacto que hablar demasiado. Y esa ambigüedad mantenía vivo un misterio que fascinaba a todos, desde los fanáticos más fieles hasta los curiosos que apenas lo conocían. Lo que volvía estos rumores todavía más intensos era la forma en que cruzaban fronteras culturales y lingüísticas. No se trataba únicamente de conversaciones en Corea del Sur, sino de un fenómeno global que conectaba a millones de personas desde Brasil hasta México, desde España hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Filipinas. En cada idioma, los rumores tomaban una forma diferente, adaptándose a los códigos locales, pero siempre regresaban a la misma figura central, Jungkook. Para algunos, estos rumores eran apenas entretenimiento pasajero, un tema de conversación que desaparecía tan rápido como llegaba. Para otros, eran señales, piezas de un rompecabezas más grande que intentaban armar, como si su vida personal escondiera secretos que, una vez revelados, cambiarían la percepción que el mundo tenía sobre él. Esa necesidad casi obsesiva de interpretar gestos, miradas y palabras, se convertía en un reflejo de la manera en que la cultura digital moderna consumía la vida de las celebridades, como un espectáculo abierto, donde nada quedaba fuera de la mirada pública. Aún así, había algo profundamente humano en todo esto, porque, en el fondo, lo que esos rumores revelaban no era simplemente curiosidad morbosa, sino una necesidad genuina de conexión. Jungkook representaba, para millones, mucho más que un cantante exitoso. Representaba un símbolo de esfuerzo, de talento, de vulnerabilidad y de triunfo contra la adversidad. Y en esa figura proyectaban sus propios sueños, miedos y deseos. Hablar de sus supuestas relaciones no era solo hablar de su vida privada, era también hablar de lo que significaba amar, desear, perder y crecer en un mundo cada vez más expuesto. Los rumores, aunque prohibidos, funcionaban como espejos que devolvían la imagen de una sociedad obsesionada con el amor, con el secreto y con el misterio. Lo fascinante era que Jungkook, sin pronunciar palabra, parecía tener el control absoluto de esta narrativa. Cada vez que aparecía en un aeropuerto, cada vez que se dejaba ver en una transmisión en vivo, cada vez que subía una foto en sus redes sociales, generaba olas de especulación que iban mucho más allá de lo que mostraba. Si sonreía, los rumores hablaban de felicidad oculta. Si estaba serio, se decía que había problemas personales. Si mencionaba a alguien, automáticamente se convertía en tema de conversación global. Si no mencionaba a nadie, el silencio se interpretaba como una señal de que escondía algo. De esa manera, cada detalle de su vida cotidiana se transformaba en materia prima para una maquinaria de rumores que nunca se detenía. Y es ahí donde radicaba la paradoja más grande de todas. Porque Jungkook, con su talento, su disciplina y su historia personal, había logrado conquistar escenarios que pocos podían imaginar.
Sin embargo, la mayor parte de la atención mediática se concentraba en esos rumores prohibidos que nunca eran confirmados, pero que tampoco desaparecían, rumores que se alimentaban de la imaginación colectiva, de la necesidad de llenar silencios con historias, de la fascinación por lo prohibido. En ese sentido, Jungkook se convertía no solo en un ídolo musical, sino también en un símbolo cultural que representaba la tensión entre la vida pública y la vida privada, entre lo que se muestra y lo que se esconde, entre lo que se dice y lo que se calla. Al final, los rumores terminaban funcionando como un escenario paralelo, una especie de teatro invisible donde el público inventaba, interpretaba y consumía narrativas que podían o no tener relación con la realidad. Y quizás esa era la clave de por qué nunca desaparecían, porque no dependían únicamente de Jungkook, sino de la necesidad colectiva de imaginar historias alrededor de él. Aunque mañana él mismo saliera a desmentirlos todos, surgirían otros nuevos, porque lo que mantenía viva esa conversación no era la verdad, sino el deseo insaciable de misterio. Y en un mundo donde las noticias se consumen a velocidad vertiginosa, los rumores sobre Jungkook siempre encontraban la manera de volver al centro del escenario, más fuertes y más atractivos que nunca. Tal vez, lo más sorprendente de todo era darse cuenta de que, en el fondo, Jungkook no necesitaba responder a nada. Su simple existencia, su manera de vivir, cantar, bailar y conectar con millones de personas era suficiente para mantener la atención del mundo. Los rumores prohibidos podían intentar describirlo, pero nunca lograban abarcarlo por completo. Porque Jungkook no era solamente lo que se decía de él, era sobre todo lo que lograba transmitir cada vez que subía a un escenario, cada vez que dejaba escapar una nota de su voz, cada vez que, con un simple gesto, recordaba al mundo por qué era imposible dejar de mirarlo. Y mientras los rumores iban y venían como olas en un océano interminable, Jungkook permanecía en el centro, inmutable, dueño de un misterio que quizás nunca sería resuelto, pero que siempre seguiría fascinando.